de la asignatura de políticas públicas sectoriales, escogimos la política pública de discapacidad e inclusión social. En nuestro grupo está compuesto por Julia Cristina García y Judy Patricia Viveros Hinojosa. Y mi nombre es Fátima Georgiani Lenis Trujillo. Entonces quiero comentarles un poco sobre cómo empezó todo este enredo de lo que es la política pública de inclusión en la discapacidad, pero también entender qué es la discapacidad. Tenemos un general aquí, que es que hemos tenido contacto con chicos con discapacidad, con unas diversas discapacidades, que también lo vamos a hacer, y esto nos ha dado las pautas necesarias como para no solamente meternos en lo que diga la lectura, sino también poder tener un poco más vivencial. Entonces estamos hablando que en el 2007, en el marco de la convención sobre la ley 1145, el Ministerio elaboró y socializó todo lo que eran los lineamientos para la construcción de políticas públicas. Estas son orientadas a garantizar los derechos humanos de la población, pero en sí con la población con discapacidad. Pero entonces también tenemos que entender qué tipos de discapacidades hay. Y yo invito a Judy o a Juliet que nos digan un poco sobre las discapacidades que hay. Bueno, hay una discapacidad que es la motora, otra que es la auditiva, otra que es la sonora. Y pues está la sonora, la auditiva, volvemos y repetimos, ¿no? Sonora, auditiva, motora, pero también tenemos que incluir otra discapacidad. Las enfermedades. También nos encontramos con las discapacidades de las enfermedades huérfanas. Sí, señora. Gracias, Judy. Esa es la que nos faltaba. Entonces, con este segmento podemos empezar a hablar sobre la discapacidad. Igual hay una discapacidad que se da al nacimiento y unas discapacidades que se dan ya por resultado de enfermedades, de accidentes o que en este momento no es lo que se va a tratar y sobre lo que se enfoca casi todo nuestro trabajo. Entonces estábamos hablando que bajo la Constitución de 1994 no quedó tan contemplado lo que era la discapacidad. Esto se hizo bajo una reforma en la Constitución unos años después para poder empezar a hablar sobre el COMPES. El COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que se aprobó en el 2013. Entonces ya sabemos, 2007 estuvimos socializando sobre la política pública y la discapacidad. En el 2013 ya se hizo un Consejo Nacional de Política Económica y bajo el numeral 166 se define la política de discapacidad en el 2013. Esto es como una apertura para hablar un poco más allá y algo que es como las leyes se van anidando para no dejar la capacidad en una línea y las demás leyes que hay sobre otra. Entonces tenemos la ley de la mujer, y que cubre todos los lineamientos de las políticas públicas sobre las mujeres y sobre la discapacidad. Entonces la mujer que tenga una discapacidad no solamente está argumentada en los lineamientos de políticas públicas de mujeres, sino también de discapacidad. Tenemos también la discapacidad con la primera infancia, que me gustaría un poco charlar, escuchar a Judy y a Juliet con este referente, porque dentro de esto también está la escolaridad y están los diferentes puntos desde cuando una persona puede verse con discapacidad. Muchos infantes digamos que en su etapa quinta o sexta, 5 o 6 años, es cuando ya se le nota una discapacidad. Entonces, le doy la apertura a mis compañeros. Lo que pasa es que, bueno, cuando comenzamos a hablar de ese tipo de discapacidad, pues podemos hablar también de algo que es una enfermedad que es el autismo. Y resulta que el autismo es una enfermedad que cuando nace un niño no se puede ver de una vez el tipo de discapacidad que tiene este menor de edad, sino que también eso va fundamentado con algo que es la escala nacional la escala pues abreviada del desarrollo,
que es donde nos muestran los patrones que determinada pues edad o meses el niño tiene que ir poco a poco, ir desarrollando sus habilidades e ir poco a poco también nutriendo ese cerebro. Entonces, cuando hablamos también del tema de autismo, resulta que después de los 5 años es que podemos verificar el tema de la discapacidad o el tema del autismo en estos niños, y va muy de la mano también que hay autismos que pueden convivir con la sociedad y otros tipos de autismos que no. También podríamos hablar del tema de las personas pues que son invidentes, que normalmente pues son invidentes por un cáncer o por una enfermedad. Pueden haber entonces lo que se llama retinopatía de la prematurez, que es cuando no se logra desarrollar pues todo lo que es el globo ocular y la persona no tiene una muy buena visión. Algunos alcanzan a ver bultos, otros que no. Y hay otras personas que debido pues a otras enfermedades, porque también tenemos que hablar del tema de enfermedades, quedan ciegas pues por otro tipo o por cánceres. Este tipo de personas también normalmente que son de pronto que tienen una baja visión o que son totalmente pues ciegas, digámoslo así, van primero que todo a lo que es a un instituto nacional, que es el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, que ahí están abordadas las dos, de pronto pienso yo que las dos tipos de discapacidad que también podemos manejar, que es la que es el tema de visual y el otro que es el tema auditivo. Estos niños ingresan ahí a este colegio con las herramientas, o sea, con la herramienta de poder algún día salir de ahí con unas bases muy fundamentadas para poder enfrentar a una sociedad. Resulta que estos niños salen de ahí leyendo, algunos tratando, pues en el tema pues de la visual, salen pues leyendo, escribiendo su braille para poder enfrentar a esta sociedad, que es el mundo normal, y los niños con el tema pues de la auditiva salen de alguna manera con las primeras bases de la primaria para poder ingresar a un colegio normal. Lastimosamente, por más de que haya pues muchas herramientas en el Plan Nacional de Desarrollo, hay muchos colegios que les niegan esta parte porque dicen que no tienen las herramientas pues para poder de alguna manera hacer que estos niños estén relacionados con los otros. Muy buena, compañera. Frente a lo que dice la compañera Juliet de que los colegios le niegan las herramientas a muchos niños con discapacidad, pues ahí difiere un poco. No es que se le niegue, es que también hay que mirar el otro lado de la moneda. Entonces, como yo como docente, me traen un niño con discapacidad o con capacidades diferentes, las cuales a mí no me han capacitado, entonces no tengo las herramientas para tratar a ese niño. Voy a detener la grabación porque llegó Emi. ¿O quieren seguir hablando? Deténgala. Deténgala. Bueno, ya. Entonces yo... Listo. Muy buenas. Buenas noches, señora Juliet. Siguiendo por lo que decía la compañera Juliet en cuanto a cómo las instituciones públicas a veces rechazan o son excluyentes de los niños que tienen esta discapacidad, yo difiero un poco, porque no es que sean excluyentes o que no tengan en cuenta esos niños. Lo que pasa es que los docentes no están capacitados. No todos los municipios, los distritos, capacitan a sus docentes para atender este tipo de población. Un docente que está capacitado para atender una población normal, ingresa a algún niño con discapacidad, desde mi punto de vista, ese niño va a tener desventaja porque el docente, como no tiene las capacidades, no va a estar en condiciones de sacar todo el jugo a ese estudiante, de todas esas potencialidades que tiene, como que sacarlas a flote. Mientras si está en un colegio que sea especial para niños con esa discapacidad, es mucho más porque todo lo que uno ve. Por lo menos aquí está el INFES, que es un colegio que es para esa población. Entonces los niños en el INFES exploran todas las capacidades y los profesores aprovechan todo eso. Porque tengo el ejemplo, en la zona rural hay una niña, esos niños ellos son muy afectivos, pero también pueden ser muy agresivos. Entonces, esa niña ya era afectiva, yo llegaba, empezaba con ella chévere, la niña tenía como entre 5 y 6 añitos, pero ella no estaba en mi salón, ella me visitaba en las tardes. Cuando yo llevo a la zona a mi hija, la niña empezaba
a echarle saliva. Mi hija no es agresiva, la niña empezaba como a quererle pegar. Obvio que a mí no me iba a gustar. Yo que hacía sencillamente no dejaba que la niña jugara con ella, porque la niña era muy agresiva. Y finalmente tampoco seguí tratando a la niña porque era grosera. Entonces yo no sé si era porque en la comunidad la niña pues la trataba normal, no la trataban como una niña especial, pero le hablaban muy fuerte. Yo no sé si eso hacía que la niña fuera agresiva. Cuando Lo ya que cuando ya la mamá la quiere ingresar a la escuela, la profesora es renuente a no quererla citar en su salón con preescolar. La rectora le dice que debe, pero entonces les pongo, la niña llega a quererle quitar los juguetes a los niños, a echarle saliva, de la profesora que hace. Llama a la mamá siempre la maltrata, la mamá siempre le pega y esa no es la idea. Entonces la profesora le dice a la rectora, yo no me siento capacitada para atender a esta niña porque ella es muy agresiva. Finalmente la niña la tuvieron que retirar de la escuela por ese motivo. Pues como estamos en zona rural, la mamá no demandó ni nada porque vio la situación. Y no es que la profesora no quisiera, es que la profesora no tenía las herramientas y ahí estaba. Y lo otro que la tuvieron que sacar y la rectora no pudo hacer nada porque los otros padres de familia, o es la niña o son mis hijos, porque siguen la niña saco a la mía, porque yo no mando a la escuela a mi hija para que otra me la maltrate. Entonces ahí está ese caso. Entonces uno tiene que ver como los dos lados de la moneda, porque es que también está el niño discapacitado y están los otros niños. Bueno, qué pena, yo de pronto te interrumpo, pero pienso de alguna manera que es el tema del contexto donde se ha criado, o sea, donde de pronto se desarrolla ese menor. Sí, hay muchos niños con discapacidad que son muy afectuosos, hay otros niños con discapacidad que los padres de alguna manera lo ven es como ese niño, y entre comillas llamémoslo el niño bobo, el niño que hay que darle todo, al niño hay que de alguna manera malcriarlo, pienso yo, porque no se crean unas bases o unos fundamentos en la educación donde debe también entablarse lo que es el respeto. Cuando hablabas del tema de que hay de pronto, hay fundaciones, ¿me decías fundaciones? O hay un instituto, aquí en Cali también hay un instituto que se llama el Instituto de Niños Ciegos y Sordos. Es un niño que tiene a los niños desde prematuros, desde los 18 meses los recibe, y la idea en eso es que el primer mes, o sea, la primera se llama prematuros, y son bebés con 18 meses, tanto el padre como el niño esté ahí y sepa de alguna manera que la vida es diferente para ellos, pero tenemos que hacer lo mayor posible para que se adapte a esa sociedad. ¿Listo? Y también que la sociedad lo vea como algo normal. Entonces, ahí los niños aprenden de todo, desde a escribir y leer en braille, también aprenden a montar bicicleta, a montar patines, no importa la condición, la discapacidad que tenga, si sea una discapacidad visual, pero el niño aprende todo eso y aprende también todo el tema de textura, o sea, la idea es que el niño cuando salga de esa quinto de primaria vaya a un colegio normal, y vaya a un colegio normal para que aprenda de alguna manera que la vida no es fácil para él, pero tiene que de alguna manera estar en una sociedad y encajar en una sociedad. Lo que de pronto ahorita no hemos logrado nosotros como sociedad es verlos a ellos de la misma manera. Mira que dijiste algo muy bonito. El niño viene en procesos de pequeño y estaba con unos profesores capacitados como para que ellos aprendieran a defenderse o a compartir con las demás personas en la preadolescencia. Él estuvo las bases fuertes. Es la que te estoy diciendo que hoy los docentes de primaria del municipio de Buenaventura, y creo que en muchas partes, los colegios públicos no tenemos esa base. Es el niño tuyo o los niños que salen de ese instituto, los niños van con mente abierta y saben a lo que se enfrentan porque ellos los preparan, además de lo físico, lo material, los prepara a enfrentarse a la vida. Eso es algo bello que se debería aplicar. La idea es que con estas políticas públicas se aplique en todo el país. Sería algo excelente. Es que mira que yo estuve leyendo el plan de desarrollo de políticas públicas de Cali, el 2020-2023. Entonces, por ejemplo, hablaban sobre que en la zona rural es donde más se da la discriminación de los chicos con discapacidad, pero también se puede decir que es por el mismo ente educativo que tienen las personas en la zona rural, no es lo mismo que en la ciudad. Lo otro, afirmando un poco lo que decía Judy, es que es muy cierto, ingresar a un niño con discapacidad a un aula donde el docente no tiene la capacidad de manejarlo, a veces crea un conflicto entre los otros niños y ellos. Tenemos que entender que un niño con discapacidad
su aprendizaje es diferente. Además de que ya estamos hablando que en un aula normal, cada niño aprende de una manera diferente. A un niño con discapacidad hay que agregarle un poquito. Estamos hablando de la primaria, ¿no? No podemos hablar del bachillerato, porque en el bachillerato, cuando un chico con discapacidad auditiva, motora o llegan, al menos ya tiene unos cimientos que hizo su familia y su educación primaria. ¿Qué nos falta a nosotros realmente y en lo que más se debe enfocar? Yo estaba viendo que el plan de desarrollo en políticas públicas de Cali trata de desarrollar eso, pero realmente están muy crudos en el desarrollo de la discapacidad en la infancia y preadolescencia, en la parte pública y digamos en la parte educativa. Creo que ante todo debería haber una propuesta, como dice Judy, de capacitación de los docentes, porque es que el ideal es que un niño tenga la discapacidad que tenga, pueda ingresar desde la primaria a un colegio regular y no tener que buscar que el niño primero vaya a una institución especial donde muchas veces están combinados con niños de diferentes discapacidades, o sea, hacen un sancocho de discapacidades para que después de este sancocho, donde él ha aprendido a convivir bajo este mismo segmento, pase a un colegio regular donde los niños y los preadolescentes ya tienen un concepto diferente y se puede dar esta parte de discriminación. Y yo creo que eso nos lo puede aclarar un poquitico más Juliet, que está viviendo este proceso con su propio hijo ahora en el bachillerato. Bueno, pues el tema, de pronto, el tema al principio, pienso yo de alguna manera, cuando estaba en la primaria, cuando entró quinto, como estábamos en el tema de que son niños y todavía no hay el tema de aceptación como tal, o sea, no se ve tanto el tema de que lo hagan a un lado, el tema de la socialización como tal, no, o sea, yo nunca tuve problema con eso. El problema surge ya es cuando ingresamos al tema de la adolescencia. ¿Y por qué en el tema de la adolescencia pienso yo que hay más problema con el tema de la discriminación, de que lo hacen a un lado, de que de alguna manera generan un bullying? Es porque ya necesitamos de alguna manera, lo que es la adolescencia, necesitamos ser aceptados y generamos grupos, ¿no? Y resulta que ya nosotros no nos van a aceptar si nos ven con alguien diferente, ¿no? Porque para la sociedad es una persona diferente. Nosotros no somos los diferentes, el diferente es él. Entonces la idea de alguna manera con todo esto es que nosotros logremos entender la discapacidad pero de una manera diferente, lo que planteaba Judy, sí, fenomenal, chéverísimo que todos en algún momento de la vida nos prepararan para poder manejar la discapacidad, pero resulta que no, a nosotros, a nadie nos han preparado, a ninguno nos han preparado para manejar la discapacidad y verla con un enfoque distinto y verla como un enfoque donde la persona puede ser productiva, donde la persona puede llegar a ser el día de mañana a alguien y no ver a esa persona que tiene discapacidad como una persona de pronto boba, porque así ven a mi hijo en este momento, a pesar de que es un niño inteligente, y es un niño inteligente no porque el profesor lo quiera o porque el profesor le dé pesar, no, porque para él sus clases son normales, y de hecho los exámenes de él son orales porque él maneja el braille, pero el profesor no maneja el braille, pero es tanto el querer de alguna manera que mi hijo sea aceptado por esa sociedad, que mi hijo ya no escribe en braille, les cuento, mi hijo maneja un portátil, un computador, donde él abre de su computador, en cada una de sus carpetas de su computador tiene sociales, matemáticas y todo, para poder de alguna manera ser aceptado. ¿Sí ven cómo él se ha ido innovando con la sociedad? Porque nadie va a aprender a escribir en braille porque soy docente de un alumno invidente. Pero mi hijo ha querido alzar de alguna manera la mano, innovar y hacer esto, pero de todas maneras sigue manejándose el bullying. Es un joven de 19 años que está en 11, donde no lo tienen en cuenta, donde él hay veces también dice, no quiero volver a estudiar, no quiero volver a estudiar. ¿Por qué? Porque se siente solo. Entonces toca de alguna manera también involucrar todo lo que es la familia, porque tengo mi otro hijo, entonces me toca decirle a mi hijo de 10 años, por favor sube el descanso a las 10 de la mañana para que tu hermanito no se sienta solo, ¿ya? Entonces es ver la discapacidad, pero verla de una manera diferente. Y pienso que de alguna manera lo rechazamos es cuando arrancamos en la adolescencia y porque no tenemos una base muy bien fundamentada y porque de alguna manera el gobierno no nos plantea que debemos de tener unos fundamentos o unas herramientas para ver esto de una manera diferente.
Juliet, una pregunta. Cuando decís que tu hijo menor sube descanso, ¿cómo es el manejo? O sea, ¿cómo es el trato de tus hijos hacia ese hermano? ¿Ellos cómo lo ven? ¿Si lo ven diferente? ¿O para ellos tu hermanito es igual a los hermanos de los otros? ¿Cómo es esa parte? No, para ellos su hermanito es normal. Para ellos su hermanito es normal, pero sí cuando hay alguien nuevo, o sea, una persona que no conoce, él de una vez te va a decir, mi hermanito no ve. O sea, él de una te hace la claridad para que lo tengas en cuenta. Pero para ellos es normal, o sea, ellos se van a jugar común y corriente con él, están ahí escuchando música común y corriente y por lo menos Samuel es uno que le encanta el órgano. ¿Y quién le enseña a Samuel de 10 años a tocar órgano? Dubán, su hermano mayor. No sé si ves cómo son las cosas. Pero, Gracias. mira que ibas a hablar, Judy, qué pena. Entre las cosas que ustedes plantean están en el Plan Nacional de Políticas Públicas, hablan sobre el plan de acción, de cómo van a implementar pues como toda esta super onda que ellos tienen. Entonces dicen que hay que hacer una estrategia para la transformación de lo público, o sea, de las escuelas, de los hospitales, de las EPS y estas diferentes formas para que las personas con discapacidad puedan ingresar. ¿Quieres hablar en este primer punto de la estrategia? A ver, pues en Cali, en el Valle, perdón, a nivel del Valle, hay un modelo de políticas públicas, lo que veo que es la machera que está a nivel nacional en primer lugar. Pero lo que veo es que estas políticas como que más se ven en la parte de inclusión laboral, o sea, más se preocupan en cómo poner a funcionar laboralmente a este tipo de personas, pero no se preocupan también en lo otro, ¿no? En el entorno social, desde que ellos van quemando todas sus diferentes etapas, entonces lo buscan en la última. Y este proyecto que es Disque Bandera en el Valle, ellos también se preocupan, tienen una creación, una red de personas cuidadoras, a las cuales están capacitando, están capacitadas para atender a esta población y hacer todo su proceso, porque no todas las, así como no todos los docentes estamos en esa capacidad, no todas las personas están en la capacidad de cuidar a los chicos con discapacidad. Pero esta política básicamente atiende 3 discapacidades, que es la física, la mental y la de enfermedades huérfanas. Las demás no. Es un problema. No, tranquila, termina. Listo. Entrando un poquito en lo que acabas de decir, de hecho cuando mi hijo fue a ingresar a estudiar la primera vez, no me lo aceptaron en un colegio normal, ¿no? Me tocó a mí, o sea, preguntar por qué, y esa fue una de pronto de las respuestas que tuve, porque los docentes que están ahí al interior del colegio no saben cómo manejar un niño con ese tipo de discapacidad. Pues resulta que yo volví al Instituto de Niños Ciegos y les informé lo que me estaba pasando, y lo que hizo el Instituto de Niños Ciegos fue ir al colegio, a la institución donde yo quería que el niño ingresara, y de alguna manera pues les dio unas bases y unas herramientas. Resulta que ese colegio nunca había tenido niños con discapacidad, pero mi hijo fue la puerta, y hoy en día ese colegio donde estudia mi hijo también hay niños autistas y con otro tipo de discapacidades. Entonces yo pienso que de alguna manera hay que hacer un eco, o sea, hay que hacer un eco, hay que seguir golpeando puertas, porque yo no lo hago solamente, no lo hice solamente por mi hijo, no. Hay que pensar en que en el día de mañana hay muchas otras personas con discapacidad y hay que dejar esa puerta abierta para los que vienen atrás. Pero lamentablemente, si no hubieras tenido esa necesidad, no habías tocado esa puerta, te lo aseguro. Nosotros actuamos por la necesidad de servicio, por la necesidad que yo tenga. Mi necesidad le abre puerta a otro, pero yo hoy, no tengo necesidad de aprender como docente. A manejar ese tipo de personas yo no la busco, porque para mí eso no es necesario. Mi realidad de hoy, yo no lo veo importante. Quién sabe que Dios no quiera, tengo una persona llegada que me toque por obligación, lo haría. Mira lo que dijiste, algo muy bonito, tuvieron que ir a capacitar los docentes, que a nosotros no nos han capacitado. Entonces, ese es el gran dilema, no nos han capacitado. No, yo hoy tengo un niño que él es repitente, entonces todas las profesoras lo que hacemos es pasar el informe cuando cambiamos de curso, entonces uno le entrega el informe de cada estudiante, los repitentes. El niño tiene problemas. Entonces nosotros lo que hacemos es el reporte a la psicóloga, a la psicoorientadora del colegio. Ella lo evalúa y ella ve qué hace. Entonces uno dice, el niño está en esta edad, lo pasaron porque el sistema no lo deja más repetir primero.
está bien segundo por el sistema, pero él sigue en sus vocales, y a él le encanta hacer sus vocales. Cuando le ponen otras letras, otras cosas no le gusta. Él le gusta bailar, baila bien y cantar. Entonces yo digo, si él tuviera o en un sitio donde valoren ese niño era un bailarín, era un bailador, o era un cantante, o tocaba algún instrumento porque a él le gusta eso. Usted lo ve los viernes, cómo él se la goza. La hacemos artística, yo lo pongo que baile y que cante, porque es lo que a él le gusta. Y siempre es el primero, y es muy colaborador. Todos los días me quiere hacer el aseo. Yo digo, si tuviera alguien que verdaderamente supiera cómo extraer todo ese potencial que el niño tiene, yo digo, conmigo ese niño se está perjudicando porque yo no exploto las potencialidades que él tiene, porque no sé o porque no me da la gana, yo no sé, pero conmigo siento que el niño se está perjudicando. Lo que ¿Sí pasa, ves? Judy, es que no debemos de olvidar que Colombia de alguna manera es un mundo que está muy atrasado, ¿no? Y cuando te digo que está atrasado es porque en otras partes, un ejemplo, el niño de primero a cuarto de primaria no debe ser calificado, para que veas, porque debe ser fundamentado en otras bases como es la educación, como es enseñar el respeto y como es enseñar el tema de lo que Los es igualdad, valores. los valores. Entonces los primeros 4 años de los niños deberían de hacer y no deben ser calificados, pero resulta que Colombia, acuérdense que estamos muy atrasados en todo el tema de tanto como de estudiantil como de infraestructura, ¿no? Entonces, lastimosamente, eso también pasa en Colombia. Pero mire que ustedes dos han hablado de las estrategias, de casi los 5 puntos de estrategia que tiene el Plan Nacional de Políticas Públicas, sin querer queriendo y bajo ejemplos. ¿En qué sentido? En que se habló sobre la estrategia para la participación en la vida política y pública. Lo hicieron ambas. Que hablaron sobre la transformación de lo público, que es la forma en que lo miramos, y también hablaron sobre el reconocimiento a la diversidad, que es cuando empiezan la preadolescencia y la adolescencia y cómo los tratan. Esto está dentro del plan estratégico que tiene a nivel nacional. Pero pues yo creo que ya es hora de empezarnos a enfocar un poco en lo que es el municipio, porque pues sí, tenemos grandes ejemplos y todo, pero en el municipio ya vamos como cerrando. Entre eso, pues tenemos un gran ejemplo que dice que la discapacidad está dentro de un círculo vicioso, y lo voy a hablar a nivel de Cali, ¿no? Que dice la discapacidad siempre está al lado de la pobreza y de la vulnerabilidad. Entonces esto es como un círculo que casi siempre está. ¿Por qué se llegó a este contexto, por ejemplo, en Cali? Porque la mayoría o sea, después del censo que hizo el DANE, la mayoría de las personas con discapacidad, cualquiera de las discapacidades, están en el oriente de Cali, o sea, en las comunas que en este momento están siempre como las más vulnerables. La comuna 13, la comuna 15, todas esas comunas que pertenecen al distrito, digámoslo así, un poco más. Y en Cali, una de las cosas que vemos es que, por ejemplo, los grupos más representativos tienen que ver con la discapacidad de movilidad, que puede llegar a un 34%, la mental y cognitiva, que puede llegar a un 15%. Mire que estamos hablando que una enfermedad mental puede estar debajo de unos rangos, ¿no? Y está la mental sola, que está en el 14%. Pues estos son como las cosas así más marcadas en la ciudad, digamos. Y en la ciudad sí lo dividen, ¿no? Nosotros tenemos un circulito que nos ha ayudado mucho como a entender todas estas discapacidades. Si se acuerdan que lo vimos temprano antes de empezar la grabación, que decíamos que el 36% de la población tiene que ver con la movilidad. La discapacidad de ellos es la movilidad. El 15% tiene que ver con la mental cognitiva. Discapacidad mental cognitiva es lo que nosotros llamamos los chicos con síndrome Down, algunos entran en el autismo, algunos con retardo mental. El retardo mental tiene nivel 1, 2 y 3, que también eso tiene influencia cuando queremos llevarlos a una vida laboral y a una vida pública. Hay un 14% que tiene discapacidades múltiples, que puede ser la discapacidad mental, motora, auditiva, sensitiva, bueno. Hay un 12% de visual.
hay un 7%, un 6% que es la mental psicosocial. Esta mental psicosocial que ahora se está trabajando es la gente que sufre de depresiones profundas, que ya son más psiquiátricas, ¿no? Y la auditiva, que es increíble, porque para mí esta debe ser más sonora y es la que menos se escucha, tiene un 5%. Esa es como la forma en que está Cali redondeada en sus discapacidades. Y sobre esto es que se arma como un gran plan de inclusión social, de mejoramiento, de salud. En Cali lo que más se nota es como que a la discapacidad le están dando la amplitud en salud, pero ahorita lo que estábamos hablando de la educación, no hay mucho aferro a eso en el nuevo plan de desarrollo. Sí, Fátima, y también lo del plan de desarrollo también busca mucho la inclusión laboral también, pero entonces como decía, la educación, ¿dónde está y qué pasa con la educación? Es como el interrogante que nos deja este portafolio también. Y que estamos muy atrasados, de verdad que sí, por lo menos cuando ahorita te referías a los niños de síndrome de Down, uno ve mucho en otros países, el síndrome de Down también tiene como una escala, ¿no? Algunos pueden vivir en una sociedad y pueden salir al laboral y de hecho uno escucha y ve personas pues con maestrías y son personas que tienen síndrome de Down y son personas muy, muy, muy estudiosas, muy inteligentes. Pero aquí en Colombia la persona con síndrome de Down es el bobito del barrio. Entonces, lastimosamente, Colombia es un país que de todas maneras falta mucho, mucha, pienso yo que mucha tela por cortar. Y la idea de alguna manera con todo esto es que nosotros como trabajadores sociales el día de mañana podamos abordar todos estos temas y crear, y pienso yo que plantear y ser de alguna manera, ¿cómo se dice? Dinamizadores, interventores, creadores, seamos facilitadores de muchas de estos, de pronto, estas políticas públicas y que se puedan de alguna manera ejecutar, porque nada de pronto nos sirve o de nada nos vale que nos pongamos a crear estrategias, pero si no logramos ejecutarlas. Entonces, pienso yo que sí, pienso yo que esa es de pronto nuestra labor el día de mañana como trabajadores sociales. Sí, Juliet, pero o sea, yo digo que no tanto en Colombia, que también tiene que mucho que ver con lo de los recursos económicos de la familia a la cual pertenece, porque tenemos con Fátima un ejemplo, es colombiano y hizo su maestría. ¿Por qué? Porque la familia contaba con los recursos. O sea, la parte económica también es fundamental en eso. Sí, lamentablemente la parte, lo que yo les decía ahorita del círculo, es muy cierto. O sea, si siempre vamos a ver que ellos son una población vulnerable y que las personas, sus familias son personas vulnerables, no vamos a poder dejar que también ellos salgan. El ejemplo más con el que yo quiero cerrar pues todo esto, que siempre para mí es algo muy significativo, es el de Juan Manuel Collazos Rosso. Él es mi primo, él estudió en el colegio Fray Damián, pero para poder estudiar en el colegio tuvo que tener una enfermera al lado con un computador que le permitiera comunicarse con sus compañeros y con su docente. Llegó a su adolescencia y pues pudo, a punta de terapias y no esperando que lo que la EPS le dé, sino que con ese dinero adicional que papá y mamá pueden pagar las terapias, la equinoterapia y la no sé qué terapia y la chusoterapia y bueno, todas estas cosas. Ancoaterapia también le hicieron. Sí, o sea, todas estas, o sea, es que son una gran cantidad de terapias para que ellos salgan. Entonces, eh, el ver lo que es hoy en día, logró entrar a la universidad, hizo su pregrado en medicina, es el primer médico con problemas motores en el país y luego se pudo especializar y terminó su maestría ahorita y es uno de los epidemiólogos que en este momento están renombrando, pero aparte de eso él hizo una fundación donde él lo que quiere es que la gente aprenda cómo manejar la discapacidad y entienda que la discapacidad no es una enfermedad que vuelve inválido a alguien, sino que es una nueva manera de vivir y que ese entorno familiar también cambia,
pero la idea es sacarle el mejor provecho a estos entornos. Da unas charlas muy chéveres y creo que es el mejor ejemplo de cuando no debemos dejar que la vulnerabilidad del ser sea frágil ante el comentario o la visibilidad de otros. Sí, y mira, también él no fue solo lo académico, sus logros, también se casó, tiene una hija, o sea, formó un hogar. ¿Es un niño? Es un niño. Él formó un hogar, entonces uno dice, uno desde acá afuera uno puede decir, pero hay una persona, porque la ignorancia es atraída muchísimo y no podemos desconocer que la gente cuando una persona dice, ve, como decía Julie, el bobito del pueblo, esa persona aquí, ¿qué mujer le va a prestar atención o quién? Y vea, hay que aprender a ver a las personas con los ojos del alma, eso es lo más bonito, porque son personas muy lindas y nos damos la oportunidad de conocerlos y tratarlos como ser humanos que son, como ser humanos que somos. Entonces esa es la invitación de que nos aceptemos y nos tratemos como seres humanos, que no miremos raza, color, ni etnia, ni discapacidad, ni capacidades. Todos somos esos seres humanos creados por Dios. Dios a todos nos creó. Entonces cuando la gente entienda esa parte, el mundo será diferente. Porque una golondrina no hace verano. Y que las políticas dejen de pensar solamente en algo del momento. Las políticas deben de pensar un poco más allá en la construcción de las cosas. Oiga, Fátima, ¿usted le ha quedado duro cortar esto? Ya terminamos, diga. Sí, ya. Mire cómo cerramos de bien, pero yo voy deteniendo esto. Miren cómo cerramos.